Qué gusto que nos acompañen en este programa sobre discurso de odio, posverdad y la responsabilidad de los medios, parte 2, porque vamos a seguir hablando sobre este importantísimo tema vigente y además lo vamos a hacer con personas que están adentradas en el tema, que lo han estudiado durante muchos años, que además pueden compartir con nosotros todas las dudas que se están generando en este momento en donde la posverdad nos puede nublar y qué decir del discurso de odio. Me da mucho gusto que nos acompañen. Javier Esteinú, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alicia. Javier es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, ya cumplirás 50 años dando clases, querido Javier, empezaste a los 3, decíamos hace un momento, y también miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores y un estudioso del tema de los medios de comunicación. Gracias. Al contrario, Alicia, a ti por la invitación. Nos acompaña Ana Mariola Buenaga. Ana María, gracias por estar con nosotros. Ana María, una publicista y escritora muy reconocida, y una mujer que ha estudiado medios de comunicación, licenciada, maestra en el tema, y además está por concluir su doctorado precisamente en el tema de redes sociales y estudiando el tema del discurso de odio. Ana María, gracias. Sí. No, al contrario, gracias a ti, Elisa, un placer estar contigo, gracias a ti también. Ana María, un gusto. Nos hemos adentrado a empezar a entender un poco en este espacio de qué hablamos cuando tenemos que replantear lo que estamos haciendo como sociedad en la comunicación, en la interacción, en el día a día, cuando el discurso de odio comienza a lastimarnos y comienza además a generar situaciones muy delicadas para la libertad de expresión, para el derecho a la información. Javier, ¿cómo comenzarías a definir el tema de la posverdad y del discurso de odio para quienes nos ven, nos escuchan en estos momentos? Claro, Elisa, mira, yo creo que la posverdad que está basada en lo que es un discurso falso, mentiroso, que se quiere imponer, no cruza por aspectos racionales, sino más bien está dirigido a construir una mentira que está fundamentada en aspectos emocionales, sensitivos, espectaculares, que se dirigen fundamentalmente al hemisferio derecho del cerebro, donde están localizadas las funciones holísticas, el sonido, la música, la creatividad, y no hacia el hemisferio izquierdo, que implicaría el razonamiento, la precisión, el análisis, la lógica. Entonces, son discursos que están planteados para construir una falsedad, pero acomodados con el aspecto emocional. Entonces, se dirige fundamentalmente al estómago, no a la neurona. Y eso es muy importante porque entonces es un manejo emocional de la sociedad para construir mentiras falsas. De esas mentiras, en la medida que se reproducen las mentiras falsas o las fake news, entonces ya de una forma acumulada se construye la infodemia, que es el conjunto ya muy armado de una visión falsa de la realidad que tiene impactos muy preocupantes sobre la sociedad. Y sobre este aspecto se construye la cultura del odio. ¿Qué es el odio? El odio es una energía negativa que está dirigida a destruir a una persona, un individuo, un prestigio, una institución, y lo que busca no es polemizar, no es tener una molestia sobre el objeto, sino acabarlo, aniquilarlo, hacerlo desaparecer. Y el que surge en la sociedad, la cultura del odio, es peligrosísimo, porque ya no se busca resolver los conflictos o las diferencias mediante el diálogo, la negociación, la discusión, sino mediante la destrucción de la persona que se considera el enemigo, la amenaza, el peligro. Hay enemigo, amenaza, peligro real, y hay enemigo, amenaza, peligro construido para favorecerme,
o favorecer un proyecto? ¿Cómo, para quienes en estos momentos dicen, bueno, pero es que hay un peligro real, o cuando desde el poder se dice, esta persona es lo peor y que nos puede suceder y yo voy a ser quien nos saque adelante y saque a toda la población? Y ¿cómo distinguir entre lo real y lo que no es real? Lo que pasa es que está siendo cada vez más difícil, ¿no? Por esta velocidad y volumen de información y de comunicación que nuestro avance tecnológico nos ha traído. Lo que sucede con las redes, y creo que ahí es donde surge realmente todo el problema, es que se simplifican todos los mensajes, hay un colapso del contexto, nos da igual lo que esté pasando. Yo digo que esa persona es mala y punto, no investigo más. Esa persona es traidora, esa persona es asesina, esa persona es una cualquiera, como le quieras llamar. A todo le vamos poniendo un catálogo de frases y de adjetivos muy concretos, creando una emoción. Y lo que se hace en las redes es que se esparce y se amplifican las emociones sin un contexto y, como decía Javier, sin una racionalidad detrás. Ese es el momento en el que estamos. Es muy fácil echar a andar estas emociones y nos estamos dejando llevar por ellas y son muy manipulables porque responden a impulsos emotivos muy concretos. No hay emoción más contagiosa que la indignación, en el bueno y en el mal sentido. Cuando tú ves a alguien diciendo estoy indignada por los niños que viven en la calle, te hace acercarte a esa persona y decir, si esa persona está dispuesta, está indignada, está poniendo sus emociones detrás de una causa, voy a estar cerca de ella. Pero también cuando se indignan, ¿cómo es posible que estos adversarios hayan hecho, de cualquier lado, da igual, que estos adversarios hayan hecho lo que hayan hecho? Es contagiosa. ¿Por qué está enojada esa persona? Y es muy contagiosas las emociones. Y ese es el peligro en el que estamos en este momento, que estamos movidos por emociones, como lo decía Javier, estamos movidos por emociones. Y si tú analizas el discurso que actualmente hay en las redes, es cualquier cosa. Cualquier cosa se lleva a la emoción. Es que comieron tamales, hacia lo malo. El tamal, porque entonces se le adjudica hasta un partido político a los tamales. ¿Quién come tamales y quiénes no? Y lo estoy diciendo a propósito. O sea, se le adjudica hasta un partido, hasta una ideología, porque todo se va polarizando en cuestiones emocionales. Y sí lastiman esos textos, sí lastima lo que lees, porque lo decía muy bien esta académica tan reconocida, Judith Butler, las palabras duelen, las palabras lastiman. Y sí, al final, sí estás creando un dolor en los que están participando en esa conversación. Y también lo que estás creando es gente que va a participar en lo que tú le digas que tienen que participar en una manifestación, en una votación, etcétera, ¿no? Ahora, no es lo mismo un discurso de odio terrible, mal, de una persona hacia otra, digamos, que un discurso de odio desde el poder, desde las estructuras que cuentan con todos los medios, con todos los recursos humanos, económicos, y con una intencionalidad para poder atacar y difundir ese discurso de odio, ¿no? No es lo mismo. Claro, Elisa, no, eso es importantísimo y al mismo tiempo muy preocupante. ¿Por qué? Porque tienes todo el aparato de Estado a construir esa energía negativa, como decía Ana María, y que va a causar grandes situaciones de erosionamiento en la relación social. Porque el poder no lo construye de un día para otro, lo va generando gradualmente. Sí. Primero construye ideas, después de las ideas construye estigmatizaciones, después de las estigmatizaciones pasa a los sentimientos, de los sentimientos pasa a primeras agresiones verbales. Después de las agresiones verbales ya se pasa a situaciones físicas que pueden ser insultos,
enojos, marginaciones, y luego ya la última que sería la violencia física, que puede ser desde el encarcelamiento o hasta causar la muerte. Entonces, el que este proceso lo genere el Estado, nos habla que es un Estado antidemocrático, que está en contra de los derechos humanos, que es un Estado que lo que busca es la imposición de la violencia y no la construcción de la democracia, acaba con todo lo que son las reglas básicas de la convivencia, que es la tolerancia, el reencuentro, el diálogo, la comprensión, el dirimir los problemas a partir de la reflexión y la negociación, y entonces lo que se va construyendo en el fondo es un autoritarismo. Entonces pasamos de un Estado que podía ser democrático o en vías de convertirse en un Estado para negociar, a un Estado que impone y que construye autoritarismo. Y entonces eso es muy preocupante porque nos lleva a fases primitivas, salvajes del funcionamiento social. La enseñanza es, con el odio resolvemos los problemas, olvidémonos de la negociación y de la tolerancia. Lo importante es imponer mi violencia porque este es el proyecto que tiene que funcionar. Los demás están cancelados y prohibidos. Sí, Ana María. No, es que con lo que estaba diciendo Javier, déjame poner un ejemplo práctico a lo que también ha expresado teóricamente Javier. Donald Trump, la toma del Capitolio. Sí. Esa es la reacción. O sea, había un manejo de redes muy violento por parte del presidente. Dicen que el primer aparato que Donald Trump usó al llegar a la presidencia fue el Twitter de su teléfono POTUS. Fue lo primero que llenó. Entonces, manejaba ahí, todos lo sabemos, cómo manejaba la violencia, y él mismo lo justificaba. Y decía, yo le pongo hipérbole a la vida. O sea, yo exagero todo porque a la gente le gusta. Y es cierto, es lo que decíamos antes. ¿A dónde llegó este lenguaje que excitaba a las personas, que las indignaba? Este lenguaje de indignación constante y permanente. Vamos, caminen toda la avenida y lleguemos hasta el final y luchemos, lo que dijo Trump, y luchemos por este país porque nos quedaremos sin país si no lo hacemos. ¿Y qué pasó? Llegaron al Capitolio y lo tomaron. Entonces, ahí hay... A mí ese ejemplo me parece clarísimo para entender lo que acaba de decir Javier, en el sentido de que se desborda el discurso y llega a las calles. Ya no se contiene en el Twitter, ya no se contiene en las redes sociales, a tal grado que al darse cuenta los dueños de las plataformas de que se desbordaba el discurso y llega al último punto que tú mencionabas, ¿qué es lo que sucede? Lo bloquearon, lo cancelaron y lo desconectaron de más de 150 millones de seguidores, porque no encontraron otra manera de controlarlo, no había una manera legal siquiera de controlarlo, porque además el discurso, en todo caso, si hubiera sido discurso de odio, está protegido en Estados Unidos el discurso de odio, entonces no había manera más que bajar el switch. Pero, y qué interesante todo lo que ha generado esto, porque hay quienes salieron a defenderlo. Bueno, inclusive aquí en México, por cierto, hay que decirlo, en donde dicen, se está coartando la libertad de expresión. Claro. Exactamente. Claro, tan lo defendieron que en plena elección presidencial había pandemia, no había vacunas todavía, y en Estados Unidos Donald Trump tuvo más votos que ningún otro presidente en la historia, y solo le ganó Biden con todavía más votos. O sea, la gente votó con un apasionado fervor de que ganara su candidato. O sea, hubo mucha participación. Sí, y esto que dice Ana María me parece muy importante porque está encubierto en una legitimidad que se dice es el uso o la práctica de la libertad de expresión. Así es. Y no hay cuestión más perjudicial o más perniciosa de interpretarla así. Y el caso de las redes es que en las redes existe una impunidad. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se ha convertido... Bueno, la sociedad aprendió a comunicarse del siglo XX. En el siglo XXI existía información, en el siglo XX existe comunicación. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI teníamos grandes medios que arrojaban información a la sociedad, pero la sociedad no podía responder. Sí. A partir del Internet, la sociedad pasó de ser pasiva y se convirtió en una sociedad emisora de mensajes. Sí, nuestra teoría de la aguja completamente se modificó. Se quedó ya. Exactamente. Sí. Ahora estamos en una sociedad horizontal donde todo el mundo, sin haber pasado por las universidades ni haber tomado ningún curso de comunicación, se convirtió en un comunicador. Y entonces puede producir todos los mensajes, pero más en un libertinaje, amparado por la libertad, la interpretación que tienen sobre la libertad de expresión, y que nos lleva a los casos que mencionaba Ana María, como el caso de Donald Trump, o lo que estamos viviendo en el país, que son fases incluso de salvajismo, que es el practicar la violencia colectiva
de una manera muy impune y sin ninguna restricción. Y si se llega a tocar, entonces dice, hay censura, hay amenazas, se están afectando las garantías sociales de los individuos. Entonces, esto es muy preocupante porque nos lleva a una pandemia, que es la pandemia de la posverdad, con la cultura del odio, que no nada más ha sido la del COVID, sino ahora estamos viviendo en la fase de la modernidad comunicativa, un fantasma que recorre el mundo de la comunicación, que es el de la cultura del odio y la infodemia. Cultura del odio, infodemia. Comentaste al inicio de la charla sobre este proceso, ¿no? Y en dónde la colocamos. Pero en este mundo de posverdad, quienes utilizan también el aparato de Estado para la difusión de discursos de odio pueden decir, a mí también me están odiando, a mí me están agrediendo con discursos de odio, y entonces yo señalo al otro, que es el que me está agrediendo, no yo. ¿No? Hay ahí también mucha confusión al respecto. O voy a hacer uso del aparato de poder para decir, yo soy el defensor de la verdad y voy a denunciar la infodemia. Y de pronto, desde esos aparatos, se promueve el discurso de odio. ¿Cómo entender todo esto? Es bien delicado porque creo que hay muchas respuestas y muchos caminos que tomar. El primero es cómo evitar esta fascinación por la emoción, el llevarnos por las emociones nada más, en un mundo de posverdad, nada más para señalar un instante que la posverdad es manejarse simplemente por emociones, en donde yo soy capaz de cambiar. Si los hechos no me convienen, me hacen sentir mal, me hacen sentir intranquilo, prefiero cambiar los hechos a cambiar mi emoción y mi predilección de partido al que estoy siguiendo. Con lo cual es un manejo un poco muy perverso de parte de las instituciones de poder, porque están modificando, son capaces de modificar los hechos a su conveniencia. Y los que los siguen son capaces de seguirlos porque prefieren ajustarse a esos nuevos hechos que cambiar su emoción. Sí. Fíjate, leí un artículo en alguna ocasión sobre este tema, Ana María, en donde muy impresionante porque era una discusión, por ejemplo, del tema de los que creen en las vacunas y quienes no creen en las vacunas. Y en donde había datos muy concretos, científicos, claros, y no se cambia de opinión por más datos claros, concretos, específicos se puedan presentar. Y se hicieron muchos ejercicios, pero al final un porcentaje mínimo cambió de opinión después de tener todas las evidencias de una realidad contundente. Y dijo, no hicieron caso a esa evidencia. Se ajustan los datos a lo que yo siento. Exactamente. Sí, eso que menciona María es muy importante porque la posverdad está fundada, como tú decías, en las emociones. Y por lo tanto no es un problema de razonar, es un problema de sentir y parte de preconcepciones. Si se acomoda, como dice Ana María, a mi conocimiento, a mi predilección, a mi mentalidad anterior, lo acepto, si no, está rechazado emocionalmente. Y esto es muy peligroso porque observamos que en el caso de México, no obstante que había mucha información científica, por ejemplo, sobre la pandemia, fuimos el segundo país del mundo después de Turquía que tuvo más noticias falsas que se difundieron. Y esto nos lleva a una situación de finalmente hay una crisis de credibilidad. ¿Quién está diciendo la verdad? Porque sí, el problema de las fake news no nada más se da en el aparato oficial, sino también se da en los medios, en el sector privado. Entonces, hablando de poder, no nada más es poder oficial, sino también poder privado. Entonces, el asunto es dar un paso atrás para decir cómo nos tenemos que comportar comunicativamente para que no exista ni cultura del odio, ni posverdad, ni infodemia, ni discurso de la marginación. Ese es un gran trabajo que tiene que hacer la comunicación para, independientemente del tipo de institución, decir nadie se puede salir de estos cánones porque estaría alterando los derechos comunicativos o las garantías básicas de la sociedad. Sí, Ana María, estamos padeciendo de esto
en México? Claro que estamos padeciendo de esto. Te voy a poner el caso otra vez de Donald Trump, porque me parece que es un reflejo clarísimo de lo que estamos viviendo. No hay forma más fácil de gobernar un país que a través de la posverdad. Son los mismos gobernados los que se van a ajustar. Cuando algo salga mal, ellos mismos lo van a ajustar para que yo siga con estas emociones que provoco, para que yo siga siendo el gran líder. Ve lo que dijo alguna vez Donald Trump. Yo puedo salir en este momento a la Quinta Avenida, sacar un revólver y matar a una persona y nadie va a estar en contra mía, porque todo mundo va a ajustar el hecho a lo que le conviene para seguir manteniendo al líder ahí arriba. Va a haber una justificación. ¿Es que? Es salvajismo institucionalizado. Exacto. Y claro que lo estamos viviendo. Hay una gran pasión, hay grandes pasiones. Quiero a mi líder, voy a justificar todo, porque me conviene justificar todo para que yo no tenga que cambiar mi racional y mi vocación hacia el líder que tengo en ese momento. Es exactamente ese instante en el que vivimos. Y es súper peligroso. ¿Cómo modificar ciertas cosas? Yo sí creo que hay que legislar cuanto antes. Y hay formas bien claras, sin tocar la libertad de expresión, porque va a ser imposible si tocamos la libertad de expresión. Pero ¿qué tal si consideramos que es la cantidad de habla pública? Tú, Elisa, manejas muchísima más habla pública que yo, tienes muchísimos más seguidores. Tú tienes ciertas restricciones, porque la responsabilidad es mayor. Es mayor que la mía. Y el de un mandatario es infinitamente mayor y vas a tener más restricciones. Tienen que ser datos comprobables, tal. Te pongo muchas más condiciones. Yo creo que no hablar de libertad de expresión, hablar de cantidad de habla pública nos podría ayudar a legislar algo que creo que es urgente. Sí. Esto que dice Ana María, que me parece muy relevante. Bueno, como decíamos, el discurso del odio no nada más se da de un lado, se da de ambas partes, porque es un instrumento de poder para cualquier institución o para cualquier proyecto político. Por ejemplo, recientemente, del lado del oficialismo ha habido discurso del odio en contra de la Suprema Corte de Justicia, en contra del INE, en contra de el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y otros sectores más. Y se les ha descalificado como ser reaccionarios, neoliberales, fifís, que son sectores que únicamente quieren ganar más dinero y por lo tanto están protegiendo mañosamente sus puestos, etc. Eso es del lado del oficialismo, pero también recientemente desde los medios privados y también de las redes sociales ha habido un discurso de descalificación que incluso ha llegado a ciertos límites del odio. Cuando acaba de enfermarse el presidente por tercera ocasión, de contagiarse más bien por tercera ocasión del COVID, y se circuló el rumor de que no tenía COVID, sino había tenido un infarto. Sí. Eso genera una inestabilidad social, caos, incertidumbre, etcétera, que afecta mucho socialmente. Después se aclaró que no, que había sido finalmente un contagio de la epidemia. Y eso es muy grave porque esta energía negativa no nada más es un problema de diferencia de opiniones o de distribución de información. El odio impacta sobre la neocorteza cerebral. ¿Por qué? Porque es un impulso eléctrico muy fuerte que pasó de ser nada más una molestia, una enemistad, a agravarse con una gran potencia energética en la corteza cerebral y traza surcos. Entonces, el odio no se puede borrar fácilmente del lunes al jueves. Sí. Distribuyendo información distinta. Se queda, porque es un sentimiento que se impregna. Y por eso es enormemente preocupante, porque borrar esto requiere muchísimo tiempo o generaciones para hacer cambiar el concepto que se tenía de un sector, institución, persona, porque se ha quedado grabada emocionalmente esa emoción en la corteza cerebral. Y entonces no es un problema nada más de legislar, es un problema que los neurólogos, los psiquiatras tienen que trabajar para cómo desactivar lo que ya quedó grabado en el cerebro, que es a nivel fisiológico, para que la sociedad pueda volver a funcionar de manera armónica, para tolerante. Tener buena vibra, ¿no? Digo, tal cual. No, exactamente. Cuando dices este discurso tóxico, o sea, realmente es un discurso que envenena, que intoxica, y es contagioso. Por favor. No, adelante. No, es totalmente contagioso. Lo que acabas de mencionar hace un momento, Ana María. No hay energía más contagiosa que el odio, que el desagrado. Que es muy curioso, ¿por qué el amor no es tan contagioso como el odio?
o por qué la tolerancia no es tan contagiosa como el marginamiento. Pareciera que corresponde a una especie de impulso primitivo sádico que todos tenemos y que en la medida que existe una persona como el bullying, porque en las escuelas, en lugar de practicarse más la tolerancia y la aceptación y la incorporación de todos los miembros de un salón, se practica el bullying, porque pareciera que algo está, que se tiene que regular en la sociedad, que eso requiere una educación emocional para que no exista una víctima sobre la cual nuestros impulsos destructivos se canalicen. Y la sociedad tiene impulsos destructivos, que por eso tenemos que educarnos para ser civilizados y no estar viviendo en la ley de la selva. Y eso, la educación emocional prácticamente no existe. Existe educación física, educación de la tercera tecnología, etcétera, pero educación de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, estamos en la edad de piedra. Y por ello también más vulnerables. Mucho más vulnerables. De hecho, antes de que Elon Musk comprara Twitter, Jack Dorsey dejó a un indio llamado Parag Agrawal como CEO. Y hay una entrevista de él muy interesante que decía, antes de que Elon Musk comprara la plataforma, que decía, estamos muy preocupados en Twitter. Ya no nos importa tanto la verdad, ya nos da igual si es verdad o mentira. Lo que nos está preocupando mucho es el daño que se está haciendo a las personas. A lo que Twitter se va a dedicar ahora es a controlar el daño que se están haciendo las personas a través de los discursos y de lo que se comparten. Eso es a lo que nos vamos a dedicar. La verdad puede ser mentira, ¿no? Por el momento no nos importa tanto porque esto sí está siendo muy peligroso. Que te lo esté diciendo el CEO de Twitter y que luego Elon Musk llegue y diga, yo tengo que comprar esta plataforma, literalmente lo dijo, para salvar al mundo. ¿Qué están viendo que nosotros estamos pues vislumbrando, intuyendo? Vamos. Agregar una cuestión que me parece muy relevante, lo que señala Ana María. Por las mañanas el gobierno plantea el nuevo humanismo y por la tarde cultiva la cultura del odio. ¿Qué pasa con esa contradicción? ¿Hacia dónde va una sociedad que el sistema educativo enseña unos valores por la mañana y desde la presidencia de la República se enseñan otro tipo de prácticas y concepciones? Yo creo que va a una sociedad totalmente esquizofrénica, donde los ejes de los valores se pierden y se nublan para quedar sustituidos por la propaganda más fuerte del partido dominante en ese momento. Si hay alguien que ha sabido comunicar y utilizar las herramientas a su alcance, pues es un hombre como el ahora presidente que ha comunicado desde hace muchos años, pero ahora tiene muchas herramientas nuevamente al alcance. Si les parece, hagamos una pausa y creo que esto es importante porque volvemos a lo mismo, no es igual que una persona de a pie diga algo, ¿no? Lo que hablabas de esta cantidad de habla pública, que un presidente de la República en un sistema presidencialista que puede convocar a los poderes, o por lo menos algunos de ellos, ¿no? También a sumarse. Entonces, creo que la responsabilidad es mayúscula, pero si les parece, hacemos una pausa y volvemos con este tema. Ana María Olabuenaga, Javier Esteinú, continuamos esta interesantísima charla sobre discurso de odio, posverdad, responsabilidad de los medios. Hablábamos del papel que tiene en México un presidente de la República, por ejemplo. Nosotros adoptamos este modelo presidencial como en Estados Unidos, ¿no? Y es una presencia muy importante. Hablábamos de Donald Trump, de la responsabilidad que tenía. México también adopta ese modelo con sus ajustes. Y además con una concentración que los estudiosos llamaron presidencialismo mexicano, ¿no?
como esta forma de concentrar el poder y de tener entonces una presencia muy importante. ¿Cuál sería entonces la responsabilidad en todos estos temas, en generación de discurso de odio, en posverdad, en responsabilidad de comunicar, de una figura así? Bueno, primero habría que decir que la mañanera inició como un fenómeno informativo a la sociedad el 1 de diciembre de 2018. Y yo creo que era benéfico, positivo, porque si se cumplía con ese principio de estar notificando al país cuáles iban a ser las políticas públicas, pues era un ofrecimiento de información más fresco, más reciente. Pero conforme fue pasando el tiempo, dejó de funcionar como esta herramienta y se convirtió en un cañón político. Un cañón político para gobernar, para golpear y para trazar agenda. ¿Por qué? Porque ahora desde la mañanera ya no escuchamos las políticas públicas, escuchamos quiénes son mis enemigos y cómo los voy a calificar y cómo los voy a detener. Entonces, eso es muy importante porque la figura pública pasó de ser un informador a ser un guerrero. Y eso es muy preocupante porque cuando el Poder Ejecutivo se convierte en un guerrero, pues entonces el Poder Ejecutivo deja de tener sus capacidades de ser una función, una figura que va a dirigir al país y no tanto va a generar un conflicto, un ambiente de discusión, de guerra. Y hay que recordar que es un poder que tiene que estar en equilibrio con los otros tres poderes porque vivimos en un esquema republicano, ejecutivo, legislativo y judicial. Y desde este poder se utiliza en muchas ocasiones para anular a los otros poderes cuando no son acordes o cuando no son a modo a las políticas del Ejecutivo. Y llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se ha venido debilitando o atacando a un poder autónomo que es la Suprema Corte de Justicia cuando no tiene deliberaciones que son funcionales con los intereses presidenciales. Entonces, esto es muy preocupante porque nos habla que estamos en un desmoronamiento de la figura histórica que se construyó desde la independencia, la reforma, la revolución y ahora esta fase que se llama la famosa Cuarta Transformación. Pareciera que la Cuarta Transformación es la existencia de un poder omnímodo, superior, metaconstitucional, que tiene que subordinar a todos para que el país pueda funcionar. Y es un retroceso histórico milenario. Este discurso que se da señalando, criticando a instituciones, también se hace contra personas muy concretas. Podemos hablar, y el Ejecutivo Federal y la gente que trabaja en el Ejecutivo Federal, para el Ejecutivo Federal, indican es que hay muchas mentiras. Justamente se utiliza esta justificación para decir, nosotros sí tenemos que informar la verdad. Entonces, es muy confuso. Es muy confuso porque pues la gente dirá, sí, si me están diciendo los adversarios, los contrarios, los de siempre, los neoliberales, todas estas mentiras, pues necesitamos contrarrestar todas esas mentiras desde un espacio como el de la mañanera. ¿Cómo entender entonces ese fenómeno? Bueno, indudablemente la mañanera es un instrumento político poderosísimo. Lo sigue siendo, es a través del que se gobierna. Y otra cosa que se transmite, además de todo lo que dijiste, Javier, creo que también habría que señalar, se transmiten emociones claramente. Esto me enoja, esto me pone de buenas. Y eso se transmite muy claramente. Sí. Ahora, yo me regreso al mismo caso porque la verdad hay veces que me asusta lo similar que es. Fake news, noticias falsas, fue una frase que se puso de nueva cuenta de moda con Donald Trump en el 2016. Él es el que usaba esa frase. Que usaba eso, el primero que les petó a los medios en plena... Fake news. Fake news, ustedes son fake news. Y eso enardece también a los medios. Fíjate nada más lo que sucedió, que este es un fenómeno que yo digo, quizá no nos estamos dando cuenta. Esas noticias falsas, esos insultos hacia los medios, que son muy constantes, los medios lo empiezan a reproducir. Vuelvo a poner el ejemplo de Donald Trump, que CNN es NBC. Sí, NBC. MSNBC. Todas las cadenas, Fox News, todas las cadenas, en el momento en que estaba la campaña, vendieron más que nunca.
porque transmitían las mentiras, los debates, los insultos, se volvía muy consumible porque es muy contagioso y es muy entretenido ver a gente enojada. Y eso es lo que estamos también haciendo, publicity. Estamos amplificando no solo lo que se ve, sino los insultos y las digamos todo lo que se le dice a los adversarios se amplifica tanto en los medios que eso está sirviendo también como una campaña a favor de los actuantes. Ana María, lo que dices es muy interesante y muy preocupante, porque hagamos ahorita un recuento, o la gente que nos ve, nos escucha, que pueda revisar sus redes. ¿Qué sucede con estos discursos, los más incendiarios, que están repitiendo no únicamente redes, sino medios de comunicación, que tienen muchísimas vistas, miles de vistas, algunos alcanzan millones de vistas, y eso al final del día reditúa en dinero, en ganancias para los propios medios? Es decir, entre más escandaloso, más nos llegue a la víscera, más siempre es más fácil el discurso de odio prende, ¿no? Que el amoroso comentabas, Javier, pues entre más genera, más ganan. Se comparte de 2 a 3 veces más un texto, un mensaje que tenga un juicio moral, que tenga indignación, que tenga algún tipo de crítica de este tipo, se comparte de 2 a 3 veces más porque es esencia humana. Por eso es que en esos momentos del 2016 del que te hablaba, las cadenas que te mencioné es el momento de su historia en donde más dinero han ganado. Por todo lo que se veía, porque la gente quería ver eso, porque es entretenido. Porque la indignación es contagiosa, porque el odio es algo que llama la atención hasta morbosamente. Y el resentimiento, el volver a sentir, también es algo muy, muy primitivo, no sé si llamarlo así, Javier, pero es algo que nos despierta, ¿no? Sí. El tocar esas fibras sensibles de lo que a ti te ha lastimado, de lo que tú crees que te hace daño, el volver a sentir algo que te dolió, ¿no? El resentir también prende. Sí, es el manejo de los instintos, de los sentimientos más bajos del ser humano. Y entonces eso generalmente pues, produce mayor atracción porque se vuelve más morboso y resulta de manera natural pues más llamativo. Sí. Pero aquí el problema de fondo es que se está abandonando lo que es el trabajo de la comunicación, que sería la incorporación, el crear comunidad, el crear ecumenismo, el crear incorporación, a ser un modelo perverso donde hay división. Sí. Y hay oposición, no hay diálogo, no hay acercamiento, hay lucha. Entonces, cuando una sociedad tiene ese modelo, pues es una sociedad que va directamente a la anarquía y al caos. Y eso genera pues una desestructuración total. Y esto es muy importante porque además produce una crisis de la credibilidad. Hoy día, ¿cómo podemos saber qué es lo cierto y qué es lo falso? Cuando la presidencia dice constantemente yo tengo otros datos y el conjunto de las instituciones especializadas dan otros resultados. ¿Quién tiene la verdad? La figura oficial que tiene más fuerza y más imposición en cuanto a fidelidad, o las instituciones que se encargan científicamente de elaborar esos datos. Si el INEGI da tales cifras y por la tarde la presidencia las rebate, ¿quién tiene la verdad? Entonces estamos ante cuando la sociedad pierde esos ejes de qué es lo cierto y qué es lo falso, pues vamos directamente al camino del extravío. Y de lastimarnos también mucho, y de la autocensura, puede ser, del dar marcha atrás para evitar confrontación de quienes no están de un lado y del otro, por ejemplo. Digo, de la autocensura, puede haber un movimiento de autocensura, sí, para quienes no están en los polos de la generación de discursos de odio o de la polarización, de decir, y acá en medio, híjole, yo mejor ya la llevo tranquilo, no me meto, ya me quiero desintoxicar de toda esta... Ese es un fenómeno muy interesante el que acabas de mencionar, que le llaman la espiral del silencio.
Es muy interesante el fenómeno porque es esa gente que está oyendo una conversación que dice, a mí no me conviene, yo no estoy de acuerdo, pero no me quiero meter porque voy a ser segregada, porque voy a ser cancelada, porque no me conviene que me involucre en eso. Y da una falsa sensación de que hay más gente a favor o en contra de una idea, de un proyecto, etcétera, que mucha gente sí se queda afuera y se calla para no evidenciar su postura. Y te da una falsa sensación en elecciones, sobre todo es muy común ver que la gente se repliega, ¿no? Se retrae para no evidenciar su postura. Es muy importante, Ana María, porque una sociedad enfrentada es una sociedad agresiva. Y para sobrevivir hay que salirse de la agresividad, si no te va a arrastrar el río de los conflictos y de las venganzas y de las vendetas. Entonces es de sentido común que un gran sector que no quiere pagar ese costo social del peligro de su vida, tanto informadores como sociedad civil, como ciudadanos común y corriente, prefieran mantenerse en la discreción y en la no presentación pública, porque es pagar un precio muy alto. Y hablando de el qué hacer o no hacer, uno de los temas es la responsabilidad de los medios de comunicación. En esta polarización, en este discurso de odio o en estos discursos de odio, ¿qué tienen que hacer los medios de comunicación? ¿Qué tenemos que hacer los medios de comunicación, los periodistas, ante esto? Nuevamente, retomando lo que sucedió en Estados Unidos, cuando deja la presidencia Donald Trump, al día siguiente bajó el discurso de odio en las redes, porque además tienen los recursos, se utiliza de manera tramposa para dirigir la conversación, para crear hashtags, tendencias y para impedir que los que nos queremos comunicar nos comuniquemos realmente. Entonces, deja la presidencia y el discurso de odio baja inmediatamente. Y se sintió mucho en las redes. Pero ¿qué hacer cuando un hombre tan poderoso, tan importante como un presidente de la República difunde discursos de odio o difunde noticias falsas o mañosas, o donde tienes alguna dosis de verdad con mucha dosis de mentira, entonces no está claro? Y además, pues los medios retomamos siempre la agenda que va surgiendo de una voz tan poderosa como la del titular del Ejecutivo, por ejemplo. Ser unos perros, literalmente, como se decía en Estados Unidos. Es el momento de los medios de hacer una verificación de datos mucho más profunda. Solo contamos, nosotros los ciudadanos comunes, solo contamos con los medios para que nos ayuden a identificar la verdad. Fact check. Fact check. Eso es lo que necesitamos, es lo único que nos puede ayudar. La verdad, los datos verdaderos y certeros. Sí, pero tenemos, por ejemplo, colegas que hacen la verificación de datos, ¿no? Verificados, ¿se acuerdan también que surgió muy importante en Animal Político? Pero ¿qué pasa cuando desde el poder dicen, miente ese medio? ¿Tú de qué medio vienes? ¿Ah, de ese? Y en automático quedas relegado y cancelado y tu voz ya no suena. Sí, bueno, aquí no queda otra alternativa más que seguir insistiendo, porque no se tiene la capacidad de poder frente a un megapoder que tiene todos los recursos de la concentración de la fuerza para descalificar a un individuo, una persona, una institución. Y yo creo que el papel central de los medios tiene que ser la práctica del derecho a la información. ¿Qué es eso? Ofrecer la información más fidedigna, más objetiva, más oportuna y más completa a los ciudadanos para que los propios ciudadanos tomen sus propias decisiones. Primera cuestión. Segunda, también podría colaborar a una construcción de la pluralidad del pensamiento o de las mentalidades a través de mesas de discusión. Ahí se puede dar todo tipo de corrientes, de opiniones, de puntos de vista, etcétera, pero ya sería un aspecto secundario. Pero es fundamental no editorializar, es decir, no poner los intereses personales de grupo, institución, de medio o de conductor
antes de la información, porque si no se está manipulando, ya nos está ofreciendo los datos. Y eso es muy importante porque en las sociedades actuales pues, somos sociedades de masas, y en las masas, bueno, el conocimiento cotidiano se construye hoy día de dos formas. Uno, mediante el hecho directo frente al cual está uno, un accidente, bueno, lo puede uno ver y entonces se forma uno su propia opinión, pero son casos excepcionales. Normalmente nosotros recibimos la versión de la realidad a través de mediadores tecnológicos, que son los medios. Entonces tienen una altísima responsabilidad porque están controlando el conocimiento y la versión de la realidad. Por lo tanto, tienen que estar funcionando con leyes, con ética y con un gran sentido humanitario y civilizatorio, porque de ellos depende de cómo se va a comportar el resto de la sociedad. Ese es, yo creo que por lo cual se tiene que luchar y seguir insistiendo, porque tarde o temprano es lo que se va a imponer como principio de sobrevivencia. ¿Y cómo estamos en nuestro país, Ana María? También los medios han sufrido muchísimo en todo el mundo. Es un momento bien crítico para exigirle a los medios que sean todos watchdogs, porque entendemos que no hay los recursos suficientes para tener a tantos investigadores en todos los medios. Pero es un momento crítico de civilización, crítico democráticamente hablando, crítico en todos sentidos, y entonces hay que pedirle a los medios que lo hagan, entendiendo que no es el mejor momento, por lo que ha sucedido también con el desarrollo tecnológico de la información también. Se ha pulverizado las marcas noticiosas se han pulverizado, pero sí es un momento en donde yo veo esa como la principal salida: investigación, periodismo de investigación y datos. ¿Se puede? Sí, Perdón, porque además de la situación de los medios están compitiendo con la verdad que se construye instantáneamente de las redes sociales. Entonces, hoy día no tenemos nada más los 14 reporteros de los principales medios, sino tenemos 100 millones de personas que son reporteros y que todos los días construyen su versión sobre cualquier suceso y lo suben con una ligereza y además lo presentan como testimonio cierto. Entonces, finalmente, ¿a quién se le va a creer más? ¿Al compadre que me envió un mensaje y que me dice qué sucedió, o a lo que me está diciendo el principal noticiero, que eso es lo que pasó? Hay una lucha de la credibilidad hoy día, y eso es muy, muy importante, porque si no hay credibilidad, ¿cómo se funda una sociedad? ¿Cómo hay proyectos generales? ¿Cómo hay líneas? ¿Cómo hay consensos? Entonces se regresa a una fase de anarquía. ¿Se tendrá que regular la comunicación social de las dependencias públicas? Hablo así en general. Estoy pensando en este concepto, por ejemplo, muy directo, muy claro. Sí que me sorprende cómo manejan frases y conceptos que se van quedando, pero el tema, por ejemplo, de derecho de réplica. Un funcionario público, un organismo público, ¿tiene derecho de réplica? ¿O eso es a nivel individual y las responsabilidades son otras para servidores públicos, como lo serían también para quienes tenemos un micrófono o una cámara delante de nosotros? No sé, porque se ejerce, por ejemplo, en las mañaneras el derecho de réplica. ¿Es lo que estamos viendo porque es lo que escuchamos que se dice? No, las mañaneras son un proyecto unilateral. Es de la presidencia hacia el resto de la sociedad y por intermedio de algunos periodistas que quizás hacen algunas preguntas, muy ocasionalmente, que son las excepciones, se contesta y aparecen algunas personas para protestar por la manera como se les ha manejado en la mañanera, pero son excepciones. El promedio, el modelo fundamental es unilateral. Pero volviendo al punto de si hay que regular, yo creo que sí. Y por eso es que existe una ley de comunicación, o debería existir una ley de comunicación, que desde el sexenio del presidente Peña Nieto tendría que haberse construido. No se construyó, la Suprema Corte presionó para que se acelerara. Se elaboró en diciembre de 2017 una ley que se llamó la Ley Chayote, que implicaba que los recursos gubernamentales para financiar los medios se iban a otorgar de manera discrecional. Entonces, si hablas bien de mí, vas a tener muchos recursos; si hablas mal de mí, no tienes nada y quiebras como empresa. Entonces, eso continuó hasta este gobierno. Este gobierno tenía la obligación de generar una nueva ley, que ya tenía un mandato por parte de la Suprema Corte.
no lo hizo así hasta el Plan B. En el Plan B incluye la nueva ley de comunicación social que ayer acaba de ser anulada por la Suprema Corte. ¿Qué planteaba esta ley? Nuevamente el manejo discrecional de los recursos públicos para premiar a los medios que eran amigos, compadres, afines, y castigar a los que eran críticos. Y también algo muy preocupante, porque habría la posibilidad de que en los periodos electorales todos los funcionarios pudieran hacer propaganda política. Entonces ya no teníamos nada más a los partidos haciendo campaña, sino ahora teníamos a 700 funcionarios del Estado, y eso convertía al Estado no en un Estado rector, sino en un Estado proselitista, lo cual es acabar con la democracia. O sea, ¿para qué tenemos partidos si tenemos un megapoder publicitario, propagandístico, que se va a poner frente a los otros candidatos? Ya no hay nada que competir, se está todo perdido. Afortunadamente fue detenido porque era un abuso que acababa con la civilidad, con la participación democrática, con el papel de los partidos, etcétera, y francamente los contendientes ya no tenían espacio ni esperanza. Comentaste lo de la ley Chayote, sí, así le llamábamos coloquialmente, y es un tema que está recurrente, utilizado desde la propia dinámica gubernamental del actual régimen, en donde, hablando de posverdad, entonces hoy en día ser chayotero es criticar al poder, y no ser chayotero es trabajar para el poder. Sí. Digo, en la manera en que se está utilizando ahora el tema. Sí, el chayotero es quien recibe una subvención por parte del Estado para que se hable bien de él. Por eso se dice que ese término surgió en la Secretaría de Gobernación. Cuando los periodistas iban al fondo del patio de la Secretaría de Gobernación, allá había una planta que era un chayote, y entonces ahí se les entregaba el sobre o el folder. Sí, el soborno para que hablaran bien del presidente o del gobierno en turno. Sí, pero ese mecanismo sigue existiendo. Ya no que quizás con la entrega al fondo de la Secretaría de Gobernación del sobre, pero hay muchas otras formas de presionar. Sí, pero ahora los oficialistas dicen que los chayoteros son los que critican al gobierno. Bueno, ¿no? Es un insulto básico. Sí. O sea, ¿no? Chayotero, vende patria. Esta parte, chayotero es quien insulta al gobierno o quien critica al gobierno. No voy a decir insulta nada más, sino si haces una crítica al gobierno, eres chayotero hoy en día. Es decir, el mundo al revés. El mundo al revés, sí. ¿No? Hablando de la posverdad. Sí, es que hay un camino como muy chueco que se ha seguido. O sea, por un lado es, ya ganamos, ¿por qué hay gente que se opone? Ya ganamos, ya llegamos. Ya llegó este movimiento de izquierda, entonces pues todo el mundo debería de estar feliz. Porque no está, yo creo que hay una parte en donde no imaginaban jamás llegar al poder. Entonces sí se asume como, ¿por qué critican los demás? O sea, no hay aceptación a la oposición porque se asumen como que la oposición triunfó. Entonces es un malentendimiento del disenso, es un malentendimiento de la libertad de pensamiento, en donde puede haber gente que no esté de acuerdo con ello. Ahora, aquí realmente los grandes perdedores pues somos la sociedad en general, y en donde debemos de estar los periodistas. Exacto. En el ejercicio periodístico, en donde no estamos ni de un lado ni del otro, porque claramente a lo que se refieren, imagino, es a quienes reciben dinero de un lado y a quienes reciben dinero del otro lado, para apoyar estas posiciones políticas, para vender su palabra, vender el micrófono, vender la pluma, ¿no? Eso es. Y entonces se puede utilizar como un insulto de manera muy injusta, generalizada, a aquellos que simplemente están haciendo periodismo y confrontando al poder, como siempre se ha hecho, o cuestionando, ¿no? Sí. Es que volvemos al dato. Al dato no lo van a poder cuestionar ni de un lado ni de otro. Entendemos, todos lo sabemos, que sigue habiendo chayoteros de un lado y del otro, por decirlo de alguna manera, ¿no? O gente que vende el micrófono, como tú bien decías. Pero el dato es el dato concreto. La verdad va a ser la verdad. Entonces, eso es lo único con lo que nos podemos defender. ¿Con qué más, Javier, para concluir esta charla, que espero sea la primera de muchas, porque tenemos... Esto se está
pues se está tejiendo, nos tenemos que reeducar, Sí. además con todas estas nuevas plataformas que vienen con la inteligencia artificial, es decir, es un tema abierto, en proceso, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Qué le podemos decir al público, Javier? Yo diría, Elisa, que siendo que estamos en una fase de una epidemia de difusión de la cultura del odio y de la posverdad y de las fake news, los partidos políticos en esta etapa de elecciones tendrían que incluir dentro de sus propuestas cómo enfrentar este gran fenómeno que se ha convertido en un cáncer social, que es la desconstrucción de la verdad y la lucha por tener más posiciones de poder a través de la deformación de la información. Y eso es muy importante porque de lo contrario, este fantasma que atraviesa a la comunicación moderna va a seguir causando grandes deterioros y va a llevar a un camino de la anarquía a la sociedad en lugar de regresarla a un camino de civilidad. Y aquí no hay quien se salve, ¿no? De estos discursos de odio, yo creo que Esto es para todos los sectores, medios públicos, medios privados, sector oficial, sector privado, sector religioso, sector estudiantil, sector universitario. Todo el mundo tiene que entender esta situación. Javier, muchísimas gracias. Al contrario, Qué Elisa. gusto, como siempre. Ana María, qué placer escucharte, estar y sigamos hablando de todos estos temas. Creo que es parte de lo que nos toca, ¿no? Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias. Gracias por Gracias, acompañarnos. Ana María. Gracias, Javier. Qué gusto.